Una de las fallas más comunes en el aire acondicionado es problema del compresor. Fíjense bien, existen varios tipos de compresores y aquí les tengo uno de los más comunes. Este que tenemos acá, si te puedes acercar, es un compresor mecánico. Este es un compresor de un PK que en su interior tiene una bobina electromagnética. Al momento que le llega el voltaje de 12 volts, esta bobina se transforma en un imán y acopla un disco que hace trabajar internamente el compresor. Fíjense en el disco que tiene unas estribas que van adosadas al eje central del compresor, que es el que transmite el movimiento de los pistones. Tiene una polea que siempre va a estar en movimiento junto con la correa de accesorio. Al momento que le llegan los 12 volts, este disco se acopla al movimiento de la correa, comenzando un trabajo de compresión. El compresor empieza a comprimir y nosotros podemos verlo con una prueba simple y fácil. Al comprimir, succiona por un lado y comprime por el otro. Fácil y rápido cuando es un compresor mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente necesita de una bobina para acoplarse al sistema y poder trabajar. ¿Cómo podemos revisar si la bobina se encuentra en buenas condiciones? Vamos a enviar la señal. Vamos a conectar, enviamos la señal y cada vez que aprieto se me transforma en un imán y puedo levantar. Si yo suelto, dejo de enviar corriente, esto no hace nada. Vuelvo a enviar corriente y se me transforma en un imán. Para saber si una bobina se encuentra en buenas condiciones, debería estar entre 3 a 4 ohmios. Veamos si cumple las condiciones. 3.2. Este compresor con válvula mecánica. Existen diferentes tipos de válvulas mecánicas. Este compresor vendría siendo esta válvula mecánica que ingresa adentro y regula la temperatura a través de un solenoide que baja y cierra y abre el paso del gas a través de estos orificios. Estas válvulas internamente tienen un gas que hace que contraiga el resorte que trae en su interior, haciendo que la válvula abra y cierre el paso del gas, por lo cual no utilizan termostato, a diferencia del compresor que es de funcionamiento mecánico, que necesita de un termostato para acoplar y desacoplar según la temperatura del evaporador. En cambio, este compresor ya no necesita ese termostato porque lo regula a través de esta válvula, que es una válvula POA. Ya trabaja de forma mecánica, pero también trabaja con el funcionamiento del clutch. A medida que enciende, le llega el voltaje, acopla y desacopla. Cuando tenemos un compresor con válvula POA, el compresor para trabajar bien debería estar promedio entre los 30 psi o los 2 bares, que equivale a 0 grados de temperatura. Y el problema que pasa es que esta aguja se posiciona en los 50 psi promedio y solamente va a bajar cuando uno acelere bastante. El compresor va a tender a bajar, pero va a volver a subir apenas deje de acelerar. Eso es una falla de la válvula POA. A diferencia de la válvula electrónica, puede tener las cargas, vamos a revisar, va a tener de 60 a 70 psi promedio de presión, pero al momento que encendemos el aire acondicionado no va a hacer ningún movimiento, y eso indica que podría ser que la válvula electrónica estuviese en corto, y ahí tendríamos que revisar el cable para saber si realmente es la válvula la que tiene el problema. ¿Cuál es la diferencia de este compresor a los otros compresores? Que este compresor va a trabajar de forma constante, va a estar todo el tiempo girando. Si ustedes se fijan aquí en el centro, ustedes pueden ver que a medida que yo giro la polea, internamente el eje central sí está girando, lo que hace que los pistones y el funcionamiento interno siempre va a estar en trabajo constante. Ahora, ¿qué hace que este compresor comprima y descomprima? Es un sensor, un termistor, que esto es un sensor de temperatura
llamado termistor, lo que envía señal variable a la computadora, y esta computadora a la vez le envía la señal a la válvula electrónica, que trabaja con una pulsación PWM, que es una pulsación de pulso variable, lo que le dice en definitiva a la válvula que tiene que abrir o cerrar de acuerdo a la temperatura que hay al interior de la cabina. Por tanto, son compresores más complejos y su diagnóstico se los vamos a enseñar ahora cómo funciona. Una válvula electrónica de cualquiera de estos tipos existen alrededor, por lo menos nosotros acá en el local tenemos alrededor de 30 tipos de válvulas y existen muchas más. ¿Cómo se mide una válvula electrónica? Se le mide el ohmiaje. Si la válvula está en buenas condiciones, debería estar entre 10.6 ohmios. Acá tenemos 10.7, lo que quiere decir que esta válvula se encuentra bien. Nos conectamos con un cable en uno de los polos, que vendría siendo un negativo, y le vamos a enviar un positivo, en definitiva positivo o negativo, y debiera sonar si está bien. Abajo. Para diagnosticar este tipo de compresores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desconectar el pin, revisar acá siempre con un equipo para poder medir voltaje variable. En este caso ya no podríamos utilizar este tipo de instrumentos porque podríamos enviarle una señal de 12 volts a la computadora y podríamos dañarla. Así que en este caso tendríamos que revisar acá, y aquí podemos encontrar un voltaje de 2 volts y por acá podríamos encontrar un voltaje negativo, lo que significa que sí, la señal de la computadora está llegando, pero el problema puede ser que la bobina de este compresor estuviese quemada. Podemos conectarnos directamente a la válvula. Una de las pruebas podría ser tirarle un voltaje de 12 volts para saber si acopla, si está conectando la bobina, y otra manera sería conectarnos con un positivo y un negativo a los pines y nosotros encender el aire acondicionado, y a medida que el vehículo empieza a funcionar el motor, nosotros vamos desde este punto, podemos ir regulando el voltaje variable. Podemos comenzar con un voltaje de 5 volts, podemos ir subiendo hasta llegar a 12 volts. De esta manera nosotros podríamos regular el voltaje de la válvula y saber si el sistema está funcionando. Ahora, si al conectar la válvula no se siente el clock de que el solenoide está trabajando, mucho menos podríamos regular el voltaje variable a través de incluso un cargador de teléfono. Existen cargadores de teléfono universales que uno puede regular el voltaje y lo puede dejar en 2, en 4, en 6, en 8 o 12 volts. De esa manera nosotros podríamos revisar el compresor de válvula electrónica, que es un poco más complejo. Recuerden que este compresor trabaja con un termistor, a diferencia de estos compresores que este compresor necesita un termostato, y este trabaja regulando la temperatura a través de la válvula POA con un gas en su interior que actúa de acuerdo a la temperatura. De esta manera podemos deducir los tipos de compresor y las fallas más comunes que generalmente se dan entre la bobina electromagnética, la válvula POA o la válvula electrónica. Si quieres aprender más sobre aire acondicionado, te invito a nuestro canal de YouTube, te puedes inscribir a nuestro curso y aprenderás todo sobre aire acondicionado y refrigeración automotriz. Que tenga un buen día.